Continuando con las mediciones que uno puede hacer con el ómetro, con el tester o multímetro, según la forma en que lo denominemos, vamos a ver algunos ejemplos de mediciones correctas y de mediciones erróneas. Lo primero que debemos identificar es el famoso sentido que los testers le dan a la medición de continuidad sonora. Muchos dicen el pitido que hace el tester en ese caso, ¿bien? En un tester de estas características y de cualquier otra también, en la función donde aparece la continuidad sonora identificada por una bocinita, es donde a veces cometemos el error de pretender medir algo y que ese algo tenga que sí o sí sonar para que me diga que el circuito está cerrado y que tiene continuidad. Y acá tenemos que definir un poco qué es continuidad desde el punto de vista de lo que el tester nos ofrece y qué es un circuito cerrado y que esté sano. Bien, un circuito cerrado es un elemento que tiene eléctrico, que tiene un inicio y un final en buenas condiciones. Y en ese caso yo voy a medir el valor resistivo de este elemento, ¿sí? En cambio, la continuidad sonora que tiene un tester solo emite sonido, el que esperamos como comprobación de que ese circuito tiene continuidad, solo lo mide cuando los valores resistivos son menores a 60 ohm, dependiendo del instrumento, pero siempre son valores bajos. Digamos que el tester trae esta función para que yo pueda verificar el buen estado de un cable, de un conductor, que desde un extremo al otro tengo que verificar que no esté cortado, o si tengo 2, 3 o 4 cables, hacer empalmes y conjugar un par de fórmulas o de trucos para que yo pueda identificar de esos cables cuál es cuál, suponiendo que los cables son todos del mismo color. Tengo varias aplicaciones para justificar que esto existe, pero lo que yo tengo que hacer es aprender a mirar, suene o no suene el pitido del tester, tengo que aprender a mirar el valor resistivo de un elemento. Por ejemplo, vamos a traer un transformador. Un transformador tiene una bobina primaria que es de muchas vueltas de alambre donde colocamos 110 o 220 voltios de tensión para luego obtener en la bobina secundaria, que es mucho más pequeña, un valor resistivo, un valor en voltios, disculpen, en la salida que me dé lo que yo necesito transformar. El valor resistivo de la entrada, tal como lo muestra el dibujo, va a ser mucho mayor al valor resistivo del secundario. Un ejemplo, el valor de la bobina secundaria suele estar entre 3, 5 o 10 ohm. Y acá cometemos el error de pretender que si este da sonido, con lo cual significa que el circuito está sano porque me da continuidad, que este otro bobinado me marque lo mismo, cosa que no va a ocurrir, porque este circuito, teniendo un buen funcionamiento, al ser un alambre fino y de varias vueltas, tiene un valor resistivo que supera los 60 ohm y por ese motivo no suena el valor sonoro de la continuidad. Pero resulta que si yo mido un motor monofásico, por ejemplo, de una heladera, donde estoy midiendo una bobina que tiene apenas 4 ohm, resulta que sí, la otra puede tener 20 y pico de ohm y sí me da continuidad, sí escucho que me da continuidad entre los 3 pines, entre 2 de ellos, y el transformador no me da. Entonces, ¿qué pasa con la continuidad? Tiene que desaparecer el concepto de continuidad y tiene que aparecer el concepto de que un elemento eléctrico tiene un valor resistivo en ohm de X cantidad de ohm y eso es lo que me tiene que decir si está en buen estado o no. Entonces, separemos el concepto de valor resistivo medido en ohm de una determinada resistencia y de continuidad, donde bajo el concepto de continuidad quizás el transformador en su bobina primaria tiene buena continuidad, pero no me suena en el tester. El tester no está hecho para medir con sonido cualquier tipo de carga que yo vaya a medir, solo va a sonar con valores resistivos que estén por debajo de los 60 ohm. La invitación sería entonces aprender a mirar, no a escuchar el tester, ya que el tester va a marcar los valores que tengan que ser de un elemento resistivo que se encuentre sano y no empezar nosotros a tener una confusión con las funciones que tiene el tester. Bien, segundo a consideración,
Vamos a poner el tester, por ejemplo, para terminar de explicar, porque podemos decir, bueno, está bien, comprendí el concepto de continuidad, renuncio a escuchar si la continuidad aparece o no en forma sonora, no hay problema, ya comprendí. Ahora voy a hacer la primera prueba porque quiero poner en práctica lo que acabamos de aprender en la primera hoja, en la primera parte de la hoja que está expuesta. Perfecto. Prendo el tester entonces una escala más arriba de la continuidad y estoy midiendo hasta 200 ohm. Al medir hasta 200 ohm, el tester va a marcar un 1 a la izquierda porque la resistencia del aire es infinita y bueno, infinito es mayor que 200 y los testers ponen un 1 a la izquierda cuando el valor medido es mayor a lo que la escala le permite. Y ahora voy a traer mi transformador para comprender que el sonido de la continuidad no existe. Ya estoy menos confundido y resulta que me sigue marcando el 1 a la izquierda. Era más fácil manejarme por continuidad, ahora me confundo. No, ahora vamos por el camino correcto. Si yo estoy midiendo la bobina primaria de este transformador en la escala de 200 ohm y me aparece un 1 a la izquierda, debo comprender que estoy midiendo dos posibilidades. La primera posibilidad es que la bobina primaria esté cortada, porque la bobina primaria cortada implica que el alambrito abierto tiene aire en el medio. Y aire son miles de millones de ohm, con lo cual el tester siempre va a poner el 1 a la izquierda. Inclusive antes que apareciera el transformador, las puntas del tester estaban al aire y marcaba el 1 a la izquierda. La segunda posibilidad es que la bobina primaria está buena, pero que su valor en ohm supera los 200 ohm. Fíjense que acá desapareció el concepto de hablar de la continuidad. Hablamos de una bobina primaria sana, en buen estado, de un principio a un final el alambre está sano. Lo que queremos saber es su valor resistivo y quizás su valor resistivo es mayor a 200 y la bobina se encuentra en buen estado, pero en esta escala el tester no lo puede medir. Entonces la segunda chance o quizás tercera o cuarta que tengamos que darle a un elemento eléctrico en el momento de medirlo para saber si el circuito cierra o no cierra y cuando cierre me mostrará el valor resistivo que le corresponde, en este caso le vamos a dar una oportunidad más colocando el tester en la escala de 2000 ohm y por ejemplo aparece 1473. Efectivamente la bobina está en buen estado, su valor en ohm en buen estado es de 1473 ohm y si yo no hubiera comprendido este último detalle, ni por la continuidad ni por haber entendido que el 1 estaba a la izquierda, puedo decir aquí encontré el problema por el cual la plaqueta de un aire acondicionado, de una heladera o de lo que sea estaba fallando porque la bobina primaria del transformador no me daba continuidad y encima cuando la medí me daba el 1 a la izquierda. No. Nada más lejos que eso. Nosotros debemos darle una o dos oportunidades más en las escalas que correspondan al tester para determinar qué valor resistivo tiene lo que estoy midiendo. A medida que uno avance en cada uno de los rubros que uno se dedique, empieza a tener noción de qué valores esperaría yo en un transformador de determinado tamaño o de tanta cantidad de miliamperes que pueda entregar. Bien, en este caso es un caso muy real, es un transformador de entrada 220 voltios, salida 12 voltios, de apenas 200 miliamperes, muy chiquitito, y al ser muy chiquitita la potencia, es muy grande la resistencia de la bobina primaria, por eso aparece un valor tan alto. Una vez aclarado esto, espero que este video sirva para que podamos manejarnos con conceptos reales, que podamos tener un vocabulario más amplio y decir que el circuito cierra, que está sano y que su valor resistivo en ohm es de tanta cantidad de ohm, valga la redundancia, y dejemos un poco el concepto de continuidad, porque continuidad se refiere a la continuidad sonora, y que también comprendamos como segunda parte de la hoja que los valores resistivos pueden estar por encima de la escala que mido, siendo que el elemento está sano, y que el 1 a la izquierda parece igual. Tendré que subir de escala entonces hasta tener el valor deseado. Gracias.